¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es martes 22 de febrero. Si teníamos alguna duda sobre el tono y la intensidad de esta precampaña electoral, hoy las hemos despejado todos. Todas la visita prevista de inspectores de urbanismo a la casa de Pachi Vázquez, del secretario general de los socialistas gallegos, ha condicionado toda la actualidad política del día, incluido ese pleno que se celebraba por la mañana en el Parlamento de Galicia, y se han sumado también esas declaraciones de altos cargos de la Xunta en relación con la denominada trama agraria. Serán dos asuntos que abordaremos esta noche, aunque por supuesto todo el mundo está pendiente de lo que sucede a estas horas en Libia, después de esa inquietante comparecencia pública de Muammar el-Gaddafi, que lejos de despejar dudas, yo creo que ha creado muchas más en toda la comunidad internacional. Sirva como ejemplo esas palabras de la canciller Angela Merkel, que ha dicho que Gaddafi ha dado hoy mucho miedo. Paso a presentarles ya a las personas que nos acompañan esta noche. Carlos Agulló, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lourenço Fernández Prieto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Y Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, decíamos que inspectores de urbanismo trataban esta mañana de inspeccionar la casa del secretario general de los socialistas gallegos, de Pachi Vázquez. Nadie abrió la puerta, así que se dieron la vuelta. Justo después de que se frustrara esa visita, Pachi Vázquez convocaba a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento de Galicia para anunciar que contraataca y que será él quien denuncie a la Xunta. El ruedo político se ha quedado pequeño y con el arranque de la precampaña las contiendas pasan a la escala judicial. A los tribunales llegarán las presuntas irregularidades en las obras que el líder de los socialistas gallegos habría realizado en su casa de San Amaro. El propio Pachi Vázquez lo anunciaba. Habrá querella contra el alcalde popular y contra la Consellería de Territorio al completo. Para denunciar hasta 6 delitos de prevaricación, abuso de poder. Cree que se conculcan sus derechos e avisa. O que non ten nada que ocultar, acude á xusticia. O que ten que ocultar, usa a manipulación, a calumnia e a difamación. Señala el conselleiro y salpica a Feijóo, mientras insiste en que toda la documentación de su casa está en regla. Por eso ve intencionalidad política. Este circo mediático que están montando é un circo con claves absolutamente electoralistas. Es tajante. Ni me van a atemorizar, os vou a poñer no seu sitio. A xusticia vai dar boa conta deles. Las dos querellas se presentarán esta semana, probablemente el viernes. La contienda no ha hecho más que empezar. Bueno, como siempre estos días hay dos vertientes de este asunto. Uno es el asunto de fondo, que es esa situación de esa vivienda y todos los movimientos que se están produciendo en torno a ella, y otra cosa es el tono, la contaminación de toda la actualidad política por este tipo de asuntos. Yo no sé, ayer lo planteábamos ya, yo no sé si los ciudadanos están muy dispuestos a escuchar esto, Carlos, o empiezan a estar ya un poco hartos, sobre todo teniendo en cuenta que quedan 3 meses para las elecciones y parece que lo que se nos viene encima pues es importante. Yo creo que los ciudadanos estamos bastante hartos. Este marrullerismo político, este empeño en embarrarlo, en anular el debate en medio de esta pelea en el barro, yo creo que nos tiene bastante hartos. Yo creo que ellos, además, a mí me preocupa especialmente porque da la sensación de que los políticos que participan en este barullo están convencidos de que nosotros tenemos asumido que esto es así. Hace unos pocos días, hablando con un veterano dirigente socialista que ocupó bastantes cargos en distintas instituciones, al hilo del conflicto con Ferrol para la confección de las listas, le decía, bueno, esto puede ser la puntilla definitiva para no renovar la alcaldía en Ferrol, esta pelea fratricida para hacer la lista. Me decía, no, esto en cuanto lo cerremos, a los 3 días la gente se olvidó de esto. Yo creo que un poco a Pachi Vázquez, a alguna gente del PP, de los que tienen de arietes y tal, que tienen también esta percepción de que los ciudadanos tenemos asumido que esto es así y que nos da igual. Sin embargo, yo creo que se equivocan radicalmente, es decir, que a lo mejor nos olvidamos un poco de cuál es exactamente cuál fue el conflicto, cuáles fueron los elementos, pero yo creo que nos va quedando un pozo, que a la ciudadanía le va quedando un pozo que está produciendo este hastío. Ellos mismos se están cavando su propia tumba. Yo creo que es de una inconsciencia, vamos, alarmante, ¿no? Claro, esto parece que ten visos de que non fixo máis que empezar, ¿no? Porque o propio Pachi Vázquez anunciaba hoxe que el vai presentar a súa querella pola súa parte contra a Xunta de Galicia, ou seja que o culebrón, como decía, está escribindo os seus primeiros capítulos, ¿no? Sí, continuará, parece. O que pasa que, a ver, eu creo que tamén
Hai que hacer un pouco de pedagogía, xa que temos esta oportunidade no ámbito da opinión pública, ¿no? Porque decir que a opinión pública se dedique justamente a preocuparse por un tellado me parece algo tremendo. E eso ocurre por lo que se acaba de explicar, precisamente, porque tanto por parte do líder dos socialistas como por parte do goberno, en vez de discutir do que nos interesa que se discuta, se está discutindo do que pasa con un tellado. Mañá hai 30 anos que evitamos que o Parlamento se convertira nun non Parlamento. Pronto fai 30 anos que temos Parlamento en Galicia. Claro, o Parlamento non é para eso, a política non é eso. É dicir, coa que está caendo, coa que está pasando, non só aquí, sino tamén no mundo árabe, que nos vai afectar inmediatamente. Me gustaría ter un Parlamento no que se estuvera pensando, pues, que pasa con os nosos intereses, que pasa co emprego, que pasa claro, por non falar da situación concreta que estamos falando aquí, ¿no? E resulta que a noticia de hoxe, en todas partes, e en todas as radios, en todas as emisoras, a de mañá en todos os xornais, son as querelas cruzadas sobre un tellado. É dicir, me parece lamentable. Por ambas partes, efectivamente, porque en algún momento saberemos que pasou co tellado. E a mí o que me gustaría que o goberno gobernase e cando nos enteremos por vía administrativa do que pasou co tellado se nos diga, pero que non metan este asunto na campaña electoral para discutir en vez de programas ou en vez de que vai pasar co emprego ou que vai pasar justamente coas normas que determinan que pasa cos tellados, falar do tellado. A iso que me parece tremendamente lamentable. E eu creo que é unha mágoa e o único que se consigue é desacreditar a política e por eso fago esa mención a que hai 30 anos estábamos, digamos, querendo ter un Parlamento en Galicia. Dentro de pouco vai fazer 30 anos que se constituyou. Mañá hai 30 anos que todo o mundo se puxo a temblar porque nos quedamos sin Parlamento. E hoxe estábamos falando de que no Parlamento se está discutindo con perdón, tonterías. Bueno, pues ese tejado del que habla Lourenço Fernández Prieto es el que, como decía, trataron de ver esta mañana inspectores de urbanismo. No era la primera vez que visitaban la vivienda que tiene Pachi Vázquez en San Amaro. En esta ocasión no pudieron entrar porque, como decíamos, nadie contestó a la puerta. Vamos a recordar un poco cuáles fueron los antecedentes del famoso tejado. El secretario general del PSDG ya lo había advertido. Todo este nivel de manipulación y mentira vai a acabar onde ten que acabar, que no xuzgado. Y parece que no terminará esta semana sin que cumpla su advertencia. Pachi Vázquez se querellará finalmente contra el Ayuntamiento de San Amaro y la Xunta por prevaricación y abuso de poder. Una decisión que toma después de que esta mañana los técnicos acudiesen a su casa para inspeccionarla y después de que nadie les hubiese abierto la puerta. El motivo del conflicto, unos trabajos de retejado para los que el exconsellero pidió en el 2006 una licencia de obra menor. El problema llegó cuando las autoridades locales determinaron que el trabajo llevado a cabo excedía lo que se entiende por obra menor y, por tanto, el importe de la licencia que había sido solicitada. Según el líder de los socialistas gallegos, la documentación de la casa está en regla, en manos de la administración correspondiente, y los técnicos la visitaron en su momento hasta en 3 ocasiones. Por eso, considera que es víctima de una persecución política y de una estrategia interesada llevada a cabo desde las filas populares de cara a las elecciones del próximo 22 de mayo. Bueno, Manuel, no sé qué opinión nos merece todo este culebrón, como lo estamos llamando en este programa. Me parece, estoy de acuerdo con lo que comentaron Carlos y Lourenço. Me parece que cuando hay una crisis de auténticas ideas políticas, pasa siempre a primer plano en los debates la cuestión moral. Y esto es lo que está organizando fundamentalmente las campañas en la actualidad. Por eso, en la medida en que el PP puede argumentar que hay una falla moral, me parece que es la principal entrada contra Pachi Vázquez. Lo cierto es que él lo pone bastante fácil, ¿no? Porque cuando es requerido para que permita saber si las cosas que ha hecho en su casa se ajustan más o menos al permiso, si son legalizables o no, él intenta, a través del recurso a la ley, saltarse la ley. Es decir, es un uso perverso de la ley. Yo te voy a denunciar, tú no tienes derecho a investigarme de esa manera, y de ese modo se hurta la cuestión fundamental, y es si él ha sido respetuoso con la legalidad urbanística o no. Vamos a ver, no es que considere eso un pecado grave, pero efectivamente en alguien que aspira a ocupar un cargo político de relevancia tiene que estar obligado especialmente por la cuestión de la ley. Y más bien parece
que él, en una tradición del mejor caciquismo gallego, se considera más bien por su cargo en la posición de ser una excepción a la ley, en vez de someterse a ella. Yo creo que este es uno de los principales problemas de la política y de la política gallega en particular. Roberto. Sí, vamos a ver. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que embarrar el campo político es lo peor que se puede hacer, ¿no? Decía Carlos, los políticos parten, o muchos políticos, parten de que esto al final es agua pasajera, ¿no? Lo cierto es que todas las encuestas demuestran que no es así. Es decir, la malísima valoración de la política como actividad y de los políticos como profesionales de esa actividad tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que pues la política está centrada en un país con 4,5 millones de parados. Hoy, al venir para acá, me he parado a echar gasoil y el fuel cuesta 1,250 y no sé cuántos, ¿no? Es decir, que el está depósito como la gasolina ya, ¿no? Sí, está como la gasolina, igual, ¿no? Sí. Quiero decir que hace nada, con 40 euros echabas 36 litros, y ahora con 40 euros, hoy he echado 31 litros. 31 litros y poco, ¿no? Bueno, una situación del consumo absolutamente contraído, etcétera. Hombre, la verdad es que los ciudadanos estamos atónitos, ¿no? Yo creo que atónitos. Lo cual no quiere decir que no haya que aclarar si ha habido irregularidades. Yo creo, tal y como lo ha formulado Lorenzo, yo lo comparto plenamente. Habrá que aclarar si ha habido irregularidades, sobre eso no hay que hacer política, y una vez que se compruebe si ha habido irregularidades, si las ha habido, la persona que ha cometido irregularidades, si es que las ha cometido, teniendo en cuenta que ocupa ya un cargo político de mucha relevancia y aspira a ocupar un cargo político de una extraordinaria relevancia, tendrá que tomar las decisiones oportunas. Pero me parece que un país en donde se puede acusar al presidente de la Xunta de estar metido en el narcotráfico sin aportar ni una sola prueba, donde los debates se centran en la obra supuestamente ilegal o no del presidente, del líder de la oposición, etcétera, es un país, bueno, pues, en fin, que tiene un grave problema político. Y yo diría que no nos merecemos esto. Es decir, que los ciudadanos que las están pasando canutas, que son miles de ciudadanos, docenas de miles de personas que las están pasando canutas, incluso las que no están pasando las canutas, sencillamente ven como su capacidad adquisitiva disminuye en un contexto internacional complicadísimo, etcétera. Hombre, esto yo creo que mereceríamos que la altura del debate fuera otra, ¿no? Bueno, los ciudadanos, como decías, estarán pendientes seguramente de lo que digan, porque dentro de 3 meses tienen que votar, pero en cualquier caso el debate está ya absolutamente contaminado, como decíamos. La casa de Pachi Vázquez no formaba parte del orden del día del pleno que celebró el Parlamento, pero se coló inevitablemente en todos los discursos, mezclado con una referencia que acaba de hacer Roberto, que son esas acusaciones de la semana pasada de Pachi Vázquez, que dijo textualmente que el presidente de la Xunta y narcotráfico andaban ahí. Creo sinceramente que a casa común do socialismo galego necesita fondas reformas, señor Tomé. Eu creo que non lle vai chegar con retellar. Creo que fan falta reformas, pero que son obras maiores, pero pagando licencias. Pagando licencias, señor Tomé. Porque se non pagan as licencias como fan a maioría dos galegos, van a andar aí. Usted falou unhas cuantas cosas, falelle de dúas. Falelle de imputados pola xusticia no seu goberno e falelle de perseguidos por vostedes. O resto é cousa súa, señor Sousa. O resto é cousa súa. Eses partidistas do Partido Popular nos concellos nos que goberna o Partido Popular, como lamentablemente temos moitos exemplos. Si quere falamos de quen lle saca punta en como, en que contextos e de que maneira. E o mellor tamén nos preguntamos porque alguén, si considera que son calumniosas algunhas afirmacións, non vai ao xulgado inmediatamente como fan outros. E xa falaremos. Quisiera simplemente decir que efectivamente as leis están para cumplirse, todas elas, non? E que bon que todos os cidadáns cumplan as leis. Bueno, pues decíamos, lejos de desaparecer, las cosas van adobándose cada vez más, porque efectivamente hubo referencias explícitas y veladas a esos comentarios que hacía Pachi la semana pasada, Carlos. Sí, no, es que Lorenzo hablaba de que estos días celebramos, o mañana... Sí, mañana 23. Conmemoramos, recordamos... Sí, lembramos, sí. Celebramos pasado mañana, que es cuando fracasó. Por la mañana. Pues... efectivamente, el nivel es penoso, ¿no? El nivel es lamentable, es penoso. Pero es que han sido ellos mismos los que se han encargado de devaluar
el Parlamento, de devaluar el debate político, de devaluar la democracia. Y efectivamente no nos merecemos esto. Por otro lado, hay que decir que también está en nuestras manos cambiar la situación, claro, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos también tendremos que, de una vez por todas, pues ejercer nuestra posición de soberana y tomar decisiones. No sé cómo se puede hacer, pero de alguna manera una especie de rebelión contra esta política marrullera deberíamos hacer una especie de catarsis y de una vez eliminar este debate político. ¿Pero creéis realmente que este tipo de este nivel en el debate provoca en la ciudadanía, o lo que a lo mejor ellos piensan es que puede llegar a movilizar, a tensionar lo suficiente como para que la gente se movilice? Ellos creen que sí, una parte del electorado que se ve tensionado, pero con esto, fijaros, yo creo que ocurre una cosa parecida a lo que ocurre con aquella famosa ley formulada en el siglo XVII o el siglo XVI, ¿no? Progression de la moneda, ¿no? Que decía que cuando en un mercado entra moneda mala, la moneda mala expulsa a la moneda buena, ¿no? Es decir, y hay un poco de esto, es decir, que el discurso de mala calidad, el discurso de las alusiones personales, el discurso en el que, hombre, esto que acabamos ahora de oír, me da igual quien lo dijera, esto no digamos quién lo dijo, de que en realidad se presupone la culpabilidad porque no ha sido al juez a denunciar, o sea, es una cosa ya delirante, ¿no? De requintamiento del discurso. Hombre, realmente esto expulsa el buen discurso, porque yo estoy convencido que en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en el BNG, hay gente mucho más sensata que la gente que está convencida que la política hay que hacerla hablando del tejado o acusando al presidente de la Xunta de estar ahí con el narcotráfico, etcétera. Yo creo que hay gente más sensata, ¿no? Y lo cierto es que ese discurso y esta gente expulsa a la mejor, es decir, que expulsan el discurso basado en los problemas reales, que es un discurso, cuidado, que no tiene que ser un discurso sin discrepancia, no, la discrepancia existe y tiene que ser expresada con toda la dureza con la que hay que expresarla, con toda la crítica al que administra, al que se opone, hay que hacerla. Pero una cosa es y otra cosa este descenso a los infiernos, en realidad este descenso al estercolero, ¿no? Que es en el que estamos instalados. A veces los ciudadanos y los votantes hacen cosas extrañas, quiero decir, hay encuestas que dicen que líderes políticos o candidatos juzgados y condenados por casos de corrupción, por ejemplo, no acaban de tener demasiado problemas en las encuestas. En el caso de Camps en Valencia, parece que está descontado que el hombre va a salir, va a repetir. En el caso de Berlusconi, por ejemplo, exactamente, claro. Sabía que iba a decir Roberto, porque, en fin, a estas alturas todos tenemos alguna relación con Italia, es decir, el ten moita, eu teño unha pouca menos, seguro que todos temos algún amigo italiano, es decir, imaginar que a Italia que conocemos, ¿no? A do cine neorrealista, a de Gramsci, a de Sciascia, é capaz de estar votando a Berlusconi e ver este circo, nos debe de facer pensar que este circo pode chegar aquí. Sí, sí. Entón, que non somos inmunes, es como chegou a televisión. O peligro é Italia, que nadie se crea que o peligro do noso país hoxe é a italianización da vida política. É certo. Que ocorre? Que se dixo antes tamén, na medida que non hai proxectos nin fortes, é dicir, poden ser débiles, pero ten que haber algún tipo de proxecto, algún tipo de proposta. Na medida que non hai, o que temos é unha campaña electoral permanente. E a campaña electoral permanente empeza polos Audis e non acaba nunca. De feito, nos últimos meses en Galicia parecía que non pasaba nada hasta que entramos na campaña. Entón, de feito, isto ocurre porque sabemos que estamos empezando a campaña. No, levamos 15 días, o sea, pero que pasa fin non de nos semana, gusta, porque non se debate, xa mesmo tempo que decimos que nas campañas non se debaten programas, é verdade. E o resto do tempo non se debaten políticas de goberno, nin se goberna. Por lo menos é a experiencia que temos nos últimos anos. A cuestión Italia está aí, efectivamente. Sí, en Italia a única resposta que se está dando ao fenómeno Berlusconi é curiosamente por parte fundamentalmente das mulleres e a traverso de un fenómeno transversal ideolóxicamente falando. Es decir, por exemplo, na manifestación que reuniu en Roma a 500.000 mulleres, había mulleres católicas, sí, efectivamente, había monxas e había monxas de esquerdas, etcétera. É dicir que era unha transversalidade moi característica da política italiana, cuidado. E digamos o semanario que está neste momento liderando a oposición a Berlusconi é Familia Cristiana, cousa que é moi chamativa, ¿no? Entonces é como se houbera
unha identificación a Berlusconi que é unha identificación máis viril no peor dos sentidos. Y bueno, ella se encargó de reforzar, hemos escuchado aquí declaraciones de esa, prefiero esto que ser gay y ese tipo de cosas. No, ya no las declaraciones, Fernanda. El gesto final. El vídeo de la semana pasada era una cosa impresionante. Sí. Efectivamente, cuando un líder de ese tipo está entronizado, es porque responde a una identificación colectiva respecto de ese líder. El problema aquí es que efectivamente no reste apoyo electoral este tipo de prácticas, desde corrupciones más o menos demostradas en algunos líderes, como el hecho de que todo se traslade a un plano puramente imaginario, porque la respuesta de Pachi Vázquez ha sido la del tú más, y es la intolerancia a admitir una falta en su persona, ese es un rasgo caracterial, me parece, del personaje, lo que le lleva a arremeter directamente contra el otro. Ahí lo que desaparece por completo es la idea política, y efectivamente estoy de acuerdo con lo que decía Roberto, eso se degrada a un plano puramente imaginario, o tú o yo, y a ver quién es más delincuente, y a un plano de lo peor, de la obscenidad de la política, ¿no? Y el riesgo es ese, es una degradación general, yo creo, de la vida política. Que hay un elemento además estructural que favorece esto, y es que yo no recuerdo ahora hasta qué año era. Yo tuve un determinado momento, hace tiempo, la curiosidad de ir viendo año por año desde el 77, no sé si lo hice en el 2004, en el 2003 o en el 2007, no lo recuerdo, y todos los años, salvo uno, había habido una convocatoria electoral o un referéndum. Es decir, si podemos hacerlo, 77, 78 referéndums, 79 generales, 80 catalanas, 81 gallegas, 82 generales. Entonces, vas viendo años... Es decir, esto es un elemento estructural que favorece el que estemos permanentemente en campaña, ¿no? Y esto es terrible. Alguien podría decir, hombre, podríamos estar permanentemente en campaña y lo que podríamos estar permanentemente discutiendo de agenda. No, estamos permanentemente en campaña y estamos, cuando no son los trajes de uno, son los tejados del otro, ¿no? Es cierto que es descorazonador, ¿no? Que una vez que se ha demostrado que lo de los trajes es cierto, que está y que tal, el individuo agarra y se autoproclama y los otros se lo comen con patatas porque hacen sus encuestas y al final la única decisión moral es comprobar, que no es una decisión moral, obviamente, que es una decisión, es comprobar si en las encuestas va bien, y si en las encuestas va bien, pues tiramos para adelante y ya está, ¿no? Sí, pero o asunto funciona. Sí, claro, pero grave que funciona, o grave justamente que funciona. Claro, pero funciona y non hai descrédito, es decir, os votantes van votar. Porque aí hai un elemento que sí que funciona, por eso o asunto vai para adiante, e non somos capaces de paralo, por moito que digamos nos aquí. Bueno, vai votar un pouco máis da mitad. Sí, pero van votar. Por qué? Porque no fondo, e en Italia se ve, e falando de Berlusconi se ve, é dicir, hai un elemento de identidade que a tribu, o fútbol, o equipo, e no fondo hai unha traslación bastante medida do tipo de liortos que se producen nese ámbito as que se producen aquí, solo que ali teñen unhas consecuencias nulas, que decir que non afectan a nosa vida cotidiana. Decíamolo no programa do xoves pasado, ali están peor porque eu son incapaz de imaginar, digamos que eu creo que estamos nese proceso, pero sin chegar ali, eu son incapaz de imaginar que un presidente do goberno español acusado de corrupción de menores non tuvera que presentar automáticamente a dimisión. É dicir, eu creo que o grado, pero digamos que o espello pode acabar sendo ese, decir que... No, pero cando digo ali me refiro ao fútbol. Perdón que te cortei. No, me refería ás liortas do fútbol, non a Italia, non? Xa. E ao final non pasa nada, porque todo é inocuo, é dicir, o lunes acabou todo, cando acaba a liga o recordan e o construyen coa súa identidade, pero digamos ese perfil do hooligan e do que lidera aos hooligans se está trasladando en Italia dunha forma moi evidente, a virilidade, por eso son as mulleres as que reaccionan tamén, a través de outros valores, tío decías antes, é dicir, o problema non é a discusión política, sino simplemente ética ou moral. Claro, aí están todas xuntas, que menos, non? Simplemente un apunte, estuve en Milán este fin de semana pasado. El Parlamento italiano votó sobre si consideraba cierto que cuando Berlusconi llamó a la comisaría para que soltaran a Rubí Karima, creía realmente que era la sobrina de Mubarak o no. Y el Parlamento italiano se pronunció que efectivamente pensaban que daban crédito a que cuando llamó Berlusconi creía eso.
una mayoría, sabemos cómo conseguir las mayorías en el Parlamento. Decidiendo sobre la verdad y la mentira. Es decir, pero eso es trasladar al Parlamento una decisión que solo puede tomar un juez, porque en las sociedades democráticas hemos admitido que la única verdad que se puede admitir como verdad universal, como verdad indiscutida finalmente, es la verdad de un juez. Pero tú sabes que es una forma de concebir la democracia. No es una forma de concebir la democracia. Se vota y sale. Pero eso es cesarismo puro, eso es una forma plebiscitaria de concebir la democracia que es peligrosísima. Es además votar. Eso es peligrosísimo. Es además votar sobre el conocimiento de la verdad subjetiva de un sujeto. Ni siquiera es una objetiva que puede ser tratada en un juzgado. Pero ¿cómo se puede en un Parlamento decidir sobre si el sujeto, cuando llamaba, conocía o no ese elemento? Que acaba de puro cesarismo. Puro cesarismo, claro. Bueno, tenemos que irnos unos minutitos a publicidad. Lejos de acabar con todo este asunto del toma y daca entre los partidos políticos, nos queda por ver todavía esa declaración que hoy tenía lugar en los juzgados por parte de 2 altos cargos de la Xunta de Galicia por la denominada trama agraria. Les explicaremos de qué va la trama agraria porque probablemente a estas alturas ya no lo recuerden, será después de la publi. Sobre las 10 de la noche continuamos en directo en Vía V. Nuestros contertulios están deseando hablar de Libia, pero antes tenemos que despachar la actualidad de Galicia. Hablaba antes que no solamente se ha hablado hoy de la casa de Pachi Vázquez, como decía, 2 altos cargos de la Xunta han tenido que ir a declarar al juzgado por la denominada trama agraria. Recordarán que fue un asunto que se destapó antes del verano con acusaciones por parte de la Xunta de Galicia de supuesta financiación irregular por parte del Partido Socialista. El Partido Popular levantó la liebre el pasado 31 de mayo. Acusó entonces al PSDG de financiarse ilegalmente a través de asociaciones afines. Cruce de declaraciones y finalmente de demandas. El primero en acudir a la justicia fue Pablo García, por calumnias. Los populares también recurrieron a los tribunales, a Corcubión concretamente, donde denunciaron las presuntas irregularidades. Por medio, un registro simultáneo y por sorpresa de 13 sedes de uniones agrarias el 7 de junio. Esta actuación, en la que participó personal dependiente de la Xunta, fue también llevada al juzgado por el sindicato, argumentando que la Administración cometió desvío de poder, una forma de prevaricación administrativa. 8 meses después, los únicos imputados por el momento son 2 secretarios xerales de la Xunta que hoy han acudido a declarar al juzgado número 1 de Santiago. Sí, como imputados nos han citado e como imputados vimos a declarar. E agora estamos a resultas, despois de explicarlle todo, a decisión xudicial que acataremos respetuosamente, colaboraremos e temos plena confianza na acción da Administración de Xunta. Uniones Agrarias sostiene que los registros fueron realizados por personal no competente, sin comunicación previa y respondiendo exclusivamente a las denuncias del Partido Popular. Mientras tanto, los 2 imputados ven en la denuncia del sindicato otra intención. A denuncia era tratar de involucrar a Xunta no seu conxunto en toda esta actuación. Puntos de vista muy distantes que prometen volver a verse las caras en los tribunales. Bueno, como decíamos, era la otra cara de la moneda. Por una parte la situación de la casa de Pachi Vázquez y por otra parte esta que al final se ha vuelto de alguna manera contra la propia Xunta, porque como decía, los que declaraban hoy eran esos secretarios xerais de la Xunta de Galicia supuestamente por abuso de poder. Carlos. Sí, yo creo que es la misma cuestión, ¿no? Es otro episodio, otro capítulo de la misma cuestión. No sé quién lo decía antes, es que cuando se aclare si hay tejado o no hay tejado, cuando se aclare si hay financiación o no hay financiación, habrá que saberlo y habrá que expulsarlos, ¿no? Pero utilizar porque ¿cuánto tiempo llevamos con el tema de la trama agraria? Desde principios de junio, enredando el ovillo y tal. En fin, yo creo que a mí me deja una especie de desazón, ¿no? Todo esto, que no me resulta incómodo, ¿no? El tal. No sé, yo creo que deberían ya de una vez asumir que esto nos cansa. Sí, a ver, que antes falábamos da campaña electoral permanente e isto forma parte do mesmo, reaparece agora na campaña electoral e aquí hai unha cuestión que eu creo que é moi preocupante, é dicir, hai unha sensación ou unha dúbida, ou unha, por lo menos dúbida no meu caso haina claramente, sobre o uso partidista da administración, é dicir, coa confusión incluso se veía nas declaracións, é dicir, que é a Xunta Administración e que é a Xunta Goberno.
A Xunta son as dúas cousas. Cando falamos de secretarios xerais estamos falando de cargos políticos. Incluso que o goberno e que o Partido Popular, que moitas veces tamén se confunde. Claro, efectivamente, porque aquí son acusacións do Partido Popular, actúa a Xunta, se di que é administración, pero non é administración, porque son os secretarios xerais, que son cargos políticos, que uns ve falar e parece que están falando como se foran, efectivamente, cargos de administración, e non son cargos de administración. Bueno, si hai unha presunción de financiación ilegal, bueno, pues, que se investigue, que se aclare, que se analice tamén en términos políticos, que se discuta no Parlamento, se hai que discutilo, porque non? Unha vez que se faga unha comisión de investigación, que para eso están os Parlamentos e as comisións de investigación, pero que non pode ser que se utilice na lógica da campaña electoral permanente e que se utilice a administración nese sentido. Porque efectivamente, e o falábamos antes, e eu tamén quero decilo, eu creo que todo isto empeza nunha práctica e nunha lógica que se inicia na campaña electoral, na última campaña electoral das autonómicas e que continúa, este embarullo que non sei a onde nos vai levar, pero que desde logo, volvendo ao que decíamos no primeiro punto, non é para isto para o que debe estar o Parlamento e non é para isto para que un cidadán como a min, que cree na política como e que intenta participar activamente nela tamén, porque a política non é solamente votar unha vez cada 4 anos, pero que temos a obriga a todos. Como se resolve isto? Pois se resolve efectivamente participando, porque a democracia, e o están demostrando hoxe os que a queren no norte de África, é pedila, é tela e usala. Si, de todos os xeitos, eu quixera apuntar un aspecto da cuestión. Probablemente isto ben favorecido, non digo que señan os culpables, porque os culpables son directamente os que digamos, utilizan como instrumento político aquelo que non debía ser utilizado como instrumento de facer política, non? Pero algunha responsabilidade ten tamén un poder judicial que é incapaz de resolver as cousas con unha certa celeridade, non? Porque o da trama agraria, se é certo ou se non é certo, teña que estar resolto de fai moito tempo. Dá a sensación de que as cousas van ao poder judicial, van ao xuiz ca intención de empantanalas, ¿no? E dá a sensación de que a intención de empantanalas é real porque se empantanan. Porque se empantanan. Bueno, claro, se o xuiz decidira, se os xuices decidiran, eu xa sei que os xuices non poden decidir porque coñezo moitos xuices e algúns deles moi amigos meus, pois porque os xulgados están absolutamente atascados, porque pero probablemente acudir ao xuiz como unha forma de empantanar os problemas é tamén unha mala forma de facer política, porque o xuiz debía ser, a resolución judicial debía ser rápida y exemplar. A lo mejor ese pecado no solamente incurren los políticos, que la utilización de la justicia para cosas que no son fundamentales o que no tendrían que pasar por la justicia, a lo mejor es algo que está también afectando de forma transversal a la sociedad. De hecho, a mí me sorprende mucho, lo diré de una manera, no sé si te refieres a eso, Fernando. Querella, o sea, sales a la calle y te acusan de un en los programas estos, digamos, que se suelen llamar de corazón, porque, por ejemplo, esta utilización constante de los juzgados, hombre, los jueces tendrían que ser los primeros y decir, mire, señores, esto, ustedes son unos individuos que viven... penalizar de alguna manera. Claro, ustedes... Pero no, hay una penalización que es poner costas, ¿no? Que decir, bueno, y esto se le obliga a usted y se le ponen las costas judiciales. Pero claro, esta cosa de que todo acabe en los juzgados, uno a veces se asusta de la cantidad de personas, porque luego la justicia resuelve problemas reales, miles de problemas reales de miles de personas con nombres y apellidos que necesitan que sus problemas se los resuelva un árbitro imparcial, que es el juez. Porque Dios nos libre de que no hubiera jueces. Por tanto, digamos que atascar la justicia con estas cosas, sean las procedentes del corazón o sean las falsas denuncias o las denuncias... Es delictivo. Hombre, es delictivo, es inmoral. Yo no sé si es delictivo, pero es absolutamente inmoral. Es absolutamente inmoral. Esa estrategia de empantanar también tiene que ver con lo que decía Lourenço de la utilización de los recursos públicos. Al final lo empantanas y acabas por transmitir un cierto mensaje de que todo esto es normal, ¿no? Y de que todo da igual, Carlos, de que es igual, todo da igual, ¿no? Y al final nunca sabemos si el tejado estaba bien o estaba mal, si la querella estaba bien o estaba mal, si la Xunta abusó de poder o no abusó de poder. Y que acabemos asumiendo, bueno, son cosas de ellos, y no, son cosas nuestras. Y entre tanto llegan las elecciones y esto, ya nos metemos los votos en el bolsillo y ya sabemos lo que ha pasado. Pero a mí me parece importante esto que apuntaba Fernanda, en el sentido de que la judicialización llega absolutamente a todos los ámbitos. Es decir, es cierto, en la medida en que han decaído todas las figuras de autoridad auténtica, ¿no? Desde el profesor, el padre, la madre, hasta... antes el juez era una cosa muy seria a la que se recurre en una exactamente, instancia, ¿no? Era algo muy serio ir al juez. Y actualmente
la justicia Mando tiene que intervenir. Pero como lo de los pleitos, el refrán es que los ganes. ¿Cómo es? Tenías pleitos, Pero ahora llevan al juzgado los hijos a los padres. Sí, exactamente. Aún los padres a los hijos también. hace unos meses, recordáis esta noticia de que una chica de Lugo... Sí, que quería que sus padres les dieran... No, que ya le daban, pero quería más dinero. Sí, era poca paga. Bien, si esto es la lógica que domina la sociedad, atraviesa desde la política, las familias y todos los ámbitos. Bueno, pues y eso lleva al colapso. Hay un nivel superior en el que también están jugando las diferentes administraciones. Ahora me estoy refiriendo a la administración gallega con respecto a la administración central, que son varios recursos de constitucionalidad que están por ahí pendientes. Uno tiene que ver con la financiación autonómica. Sabemos que la Xunta de Galicia lleva tiempo reclamando 800 millones de euros que al parecer el Gobierno central no le ha transferido a Galicia, consideración que por supuesto el Gobierno central niega. Hoy ha estado presente esta reclamación de nuevo en el Parlamento. Marta Fernández Currás ha tratado de ponerla en valor con poco éxito en el caso de los otros dos grupos. Es la mujer fuerte de Feijóo y lo demuestra en cada batalla contra el Gobierno central. Dende logo estamos sofrendo, pero aí estamos aguantando e facendo o que temos que facer cun esforzo extraordinario e sen precedentes de austeridade. Só faltaba que aínda por riba calásemos. Por eso compareció en el Parlamento a petición propia para denunciar que el Ejecutivo de Zapatero debe a Galicia 800 millones del acuerdo de financiación. Non permitiremos que nos imputen o seu déficit, que utilicen o noso financiamento e por riba nos tachen de indisciplinados ou derrochadores. Por aí non. El BNG se retira de la batalla no porque no esté de acuerdo, sino porque el bloque responsabiliza a la Xunta de un reparto financiero que considera discriminatorio. Vostede negociou un acordo malo para Galicia, que ten efectos negativos para a marcha da economía social e económica do país. El PSDG califica de cortina de humo la reivindicación de la Xunta y pide que se mejore la financiación autonómica mediante una reforma estatutaria. O Grupo Parlamentario Socialista lles vai apoiar. Agora, para facer a oposición, o Goberno de España, para pasear a Feijóo por toda canta plaza hai en España, para iso non nos van a atopar. Para exigir el pago de esos 805 millones, la Xunta ha solicitado una comisión bilateral con el Gobierno central. En caso de que no lleguen a un acuerdo en un plazo de 6 meses, la Xunta amenaza con recurrir las cuentas estatales ante el Tribunal Constitucional. Bueno, una reclamación conocida ya, como ya se ha comentado, esos 800 millones de euros que la Xunta considera que tiene que percibir del Gobierno central. Yo no sé si esto lo incluís también dentro de esa campaña electoral permanente de la que hablaba Lourenzo. Esto por una parte. Y otra cosa que me gustaría poner sobre la mesa es el papel que prevéis que vaya a jugar el Bloque Nacionalista Galego en este cuerpo a cuerpo tan evidente que parece que va a haber entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Da la sensación de que las últimas semanas ha dado una especie de paso atrás. Desde luego no se le escucha la contundencia de las declaraciones del bloque, no están sobre la mesa de momento. Carlos. Puede ser, pero quizás sea que el bloque tampoco está en su mejor momento, ¿no? Es decir, que no está en su mejor momento. No, pero para hacer ruido tampoco, sí, a lo mejor no hace falta mucho. No, pero a lo mejor se repliega porque le viene mejor en ese momento estar un poco replegado que estar donde se reparten las bofetadas. Es decir, ¿para qué me voy a meter ahí si esas bofetadas no van conmigo, ¿no? Quizás sea este repliegue tenga algo que ver con esto. Y bueno, en cuanto a si forma parte de la campaña, quizás sí. Lo que pasa es que yo creo que es una cuestión que, en fin, que el gobierno gallego debe, si realmente, en fin, hay cuestiones muy técnicas, ¿no? De la evaluación de cómo se hace el cálculo de los 800 millones, pero bueno, yo creo que sí, que la Xunta tiene que dar dar la batalla con toda la firmeza para reclamar estos 800 millones y que no se añadan también a los que ya nos vienen debiendo de esto que se llama la deuda histórica, ¿no? Estaba recordando ahora, creo que había sido Andalucía 5.000 millones de una tacada, se le habían dado así, que a Galicia se le vienen negando reiteradamente. Además es que posiblemente para nuestros espectadores es importante
importante, aunque todos lo sabemos, aclarar que 800 millones de euros son casi 150.000 millones de pesetas. Menos mal, siempre tengo alguien en la mesa que me hace el favor de traducir más pesetas. Claro, es que 800 millones de euros parece poca pasta, ¿no? Dices, coño, 800 millones de euros poca pasta. No, son 150.000 millones de pesetas. O sea, 150.000 millones, que es un montón de dinero, o sea, un montón de dinero, ¿no? Yo creo que, yo no sé, coincido con Carlos, yo no sé si la Xunta tiene razón o no la tiene, porque... Bueno, de todas maneras, en esos 800 millones ya se ha convenido que hay una parte que ya la propia Xunta admite que no se va a cobrar que tira por arriba, ¿no? Yo no sé si ellos tienen razón o no, porque esto es un cálculo, vete tú a saber, yo qué sé, es una cosa complejísima, ¿no? Y ahora bien, si la Xunta está convencida de que tiene razón, hace bien de reclamar el dinero. Y yo entiendo, claro, que esto el gobierno no está para fiestas y va a decir... ¿Con respecto al bloque? Con respecto al bloque, yo coincido con Carlos en que el bloque está pasando un momento muy malo internamente, ¿no? Uno de sus peores momentos. Lo decía no hace mucho en una entrevista en La Voz de Galicia, creo que era Carlos Aymerich, ¿no? Que está pasando un momento muy malo. La decisión de Beiras y de Encontro y Mardiño de constituirse como partido, en fin, esto a pesar de que allí estaba el secretario Hansen, ¿no? Esto del bloque, en fin, esto es yo creo que están pasando un mal momento, pero luego tengo la sensación también de que en esa, digamos, en esa pelea el bloque se mueve peor que los otros dos partidos. O sea, yo tengo la sensación de que el bloque en esa pelea, digamos, de la política y tú más, yo creo que el bloque se mueve peor. El bloque es un partido por su propia extracción ideológica, ¿no? Digamos, en el que la ideología tiene un peso mayor. Y yo tengo la sensación de que se mueven peor, que esto los descoloca un poco, ¿no? Afortunadamente. Son menos aficionados al fútbol. Tú lo conoces mejor, tú conoces mejor. Yo creo que tienes razón, que coincido básicamente están muy calados estos días. Pero creo que está pasando un mal momento, que hay unha incertidumbre enorme e que, polo tanto, bueno, nunha pelea destas características, como estamos describindo, tamén é verdade que o BNG se move peor porque non fai ese tipo de política habitualmente, é dicir, non ten, sí que son aficionados ao fútbol, sí que é moito aficionado ao fútbol, pero non ten ese tipo de hábitos, de comportamentos e de recorrido, ¿no? Entón, eu creo que non tal vez hai, por sorte, para o BNG, hai dificultades en saber como comportarse aí. E como, efectivamente, neste asunto, é dicir, si nos din, nos deben 800 millóns de euros, mire, pois querémolos xa. Pero despois do que acabamos de ver, é dicir, o que dice o BNG é, mire, vostedes fixeron unha negociación mal feita e por eso agora dicen que lles falta diñeiro e os outros dicen, no, vostedes dicen isto para poder ir contra o goberno de Madrid. E nós como cidadáns que entendemos? Bueno, eu efectivamente volvo a cuestión, como cidadán galego digo, que o reclamen, que a señora Currás os consiga, que con esa, digamos, eficiencia que se lle que parece que a caracteriza, que o consiga e que faga todo o que tiña que facer. Pero claro, volvemos á cuestión da campaña electoral permanente, e para que haxa unha campaña electoral permanente ten que haber un candidato permanente. E eu creo que é un dos problemas que temos neste caso, porque o que se está facendo con isto é enmendar, e todo, non sei se é unha cortina ou unha cortiña, como se decía antes, de fume, pero parece que se está intentando tapar esa metedura de pata antolóxica dun presidente que dice que non ten competencias de emprego, ¿no? Non, porque agora non se oiu, pero unha das cousas que dixo a conselleira foi, porque se tuviéramos este diñeiro podríamos, significan 14.000 postos de traballo. Eu creo que aí foi onde digamos, descubriu onde estaba o problema. A verdade é que sobre a traducción económica en postos de traballo son bastante pesimista, non? Eu absolutamente. Son bastante pesimista, é dicir, por eso digamos que levamos moito tempo escoitando o presidente do goberno decirnos que se acababa, decir que estábamos o mes próximo, ao próximo trimestre íbamos a crear emprego e todos los... eu creo que nesto hai que ser prudentes e non o son, é dicir, que é curioso, non? Mira, eu ríome porque isto hai esa teoría da path dependence, ¿no? A dependencia da trayectoria, é dicir, hai 29 anos se fixo unha campaña electoral cos 800.000 postos de traballo. E desde aquela haxa moito paro, pouco paro, pleno emprego. En España a cuestión de cantos postos de traballo empregamos é un elemento central de calquera proceso electoral. E agora estamos outra vez nesa. Por lo tanto, creo que te razón. Hay una noticia que se producía esta mañana, que fue ese encuentro por fin entre la ministra de Sanidad y la consellera de Sanidade, entre Pilar Farjas y Leire Pajín. Como saben, también hay un asunto pendiente encima de la mesa con una amenaza de un recurso de constitucionalidad por parte del Gobierno Central, que es el famoso catálogo de medicamentos gallegos. Precisamente, finalmente, hoy se celebró ese encuentro entre la ministra y la consellera, y parece que han llegado a una especie de acuerdo
para tratar de negociar a ver qué se puede hacer desde el punto de vista legal. De momento, el recurso no ha sido admitido a trámite, así que de momento el catálogo sigue en vigor. A la puerta va la vencida. Después de varios intentos fallidos, plantes y cartas que al parecer nunca llegaron, la consellera Pilar Farjas y la ministra de Sanidad Leire Pajín se han reunido esta mañana. Un encuentro sin acuerdos ni grandes titulares. Estamos en línea de buscar la discusión en el ámbito jurídico que permita aclarar al Gobierno las dudas que pueda tener y que garantice la aplicación de una medida como es el catálogo priorizado de medicamentos. En la primera reunión de las dos representantes de Sanidad, ambas han acordado seguir trabajando para buscar un acuerdo, pero ninguna de las dos partes ha querido ceder. Farjas ha aprovechado el encuentro para recordarle al Gobierno que el catálogo ha permitido ahorrar 4 millones en los primeros 18 días de febrero. Por su parte, el Ministerio ha insistido en que la normativa invade competencias estatales. La ministra se ha comprometido en el día de hoy o de mañana a promover la convocatoria de una reunión de servicios jurídicos del Gobierno de España y del Gobierno de la Xunta de Galicia que permitan evitar que avance el proceso jurídico. En caso de que no se llegue a un acuerdo, antes de que el Tribunal Constitucional admita el recurso a trámite, el catálogo gallego de medicamentos será paralizado. Bueno, con el optimismo que caracteriza a Pilar Farjas, parece que han negociado una posible salida. Yo no sé si la vemos posible o realmente simplemente es optimismo de Pilar Farjas, ¿no? Ojalá se encuentre una salida. Probablemente, y de hecho las declaraciones de Pilar Farjas apuntan a eso, a un cierto reconocimiento de que efectivamente a nivel legal hay un problema. Desconozco si se podía haber hecho de otra manera la cuestión del catálogo de forma que se evitara ese problema. En cualquier caso, me parece que la medida de ahorro que supone y la política que lo inspira, de que a igual efecto terapéutico hay que elegir por parte del erario el producto más barato, es incuestionable, ¿no? Yo tengo, lo he hablado en algunas otras ocasiones, una idea sobre todo esto que creo que es necesario ir un poquito más allá de catálogo sí o catálogo no y cuestionarse desde su raíz el tema del gasto farmacéutico, porque realmente es un gasto desproporcionado y que tiende a ser inasumible por la lógica que lleva del sistema. No solo el gasto farmacéutico en sí, y hemos comentado en alguna otra ocasión que gran parte de los medicamentos en los que se invierte más dinero son medicamentos que tienen que ver con los estilos de vida y con tal vez una cierta psiquiatría cosmética. Es decir, porque los antidepresivos y los ansiolíticos están entre los más recetados y no siempre respondiendo a una enfermedad mental. Sí, una cultura que penaliza cualquier traspiés y que se apresura a medicar. Y si esa lógica se mantiene y alcanza también a la población infantil, eso llegará a ser inasumible. Y hay un punto que no se toca nunca, que creo que mencionaré muy brevemente, que es también el mercado del diagnóstico, cada vez más tecnificado. El abuso que se hace de las pruebas diagnósticas en la sanidad pública, muchas veces hegemonizadas por 2 o 3 compañías del ramo, lleva a un gasto que también es cada vez más inasumible. Entonces, claves muy interesantes las que introduce. Dejadme que atienda a la consellera de Sanidad, que la tenemos al otro lado del hilo telefónica, Pilar Farjas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, finalmente, ¿cómo fue ese encuentro tan buscado y deseado, consellera? Por fin pudimos tener la reunión con la ministra y el secretario general y nos permitió exponerle los datos de cómo el catálogo priorizado de medicamentos de Galicia está obteniendo los resultados que preveíamos. Resultados en aceptación, resultados en coberturas terapéuticas y resultados en eficiencia. Le explicamos el funcionamiento del sistema que garantiza el 100% de coberturas, le explicamos la reducción del gasto farmacéutico generada en enero, pero sobre todo en febrero, del 1 al 18 de febrero, el catálogo ha permitido ahorrar 4.671.000 euros más.
4.671.000 euros que seguimos invirtiendo en sanidad, en centros de salud, en profesionales, en nuevas tecnologías, en nuevas prestaciones. Nos permitió también detalladamente analizar con la ministra pues cuál es cómo va a afectar los resultados esperables de la orden de precios de referencia y el beneficio diferencial esperado, ¿no? De hecho, el catálogo en los 34 principios activos, los medicamentos que incluye, permite obtener un 60% más de ahorro que la medida que entrará en marzo en vigor y que iniciativa del Gobierno. Bueno, estos son los argumentos, perdón que la interrumpe, consellera, los argumentos que usted le expuso a la ministra, pero ¿cuáles son los argumentos del Gobierno central, en este caso del Ministerio de Sanidad, para oponerse a ese catálogo? Porque supongo que también ella le expuso los argumentos del Gobierno central, ¿no? Bueno, en principio hemos llegado a lo importante, que es el compromiso de la ministra. No se me escape, consellera, ¿qué le dijo la ministra? La ministra se ha comprometido a promover una reunión de los servicios jurídicos del Gobierno de España con el Gobierno de la Xunta. Creo que no está en cuestión el buen funcionamiento y la sistemática de funcionamiento y cómo cumple esos objetivos el catálogo priorizado de medicamentos de Galicia. Eso es la primera de las conclusiones. No está en cuestión el buen funcionamiento y la idoneidad de la medida, buscando siempre la elección de la alternativa más eficiente que permite más ahorros en el sistema. Eso no está en cuestión. En cualquier caso, lo que hay es alguna duda acerca de la terminología jurídica y se entendió que la alternativa es que los servicios jurídicos lo analicen conjuntamente y entendiendo que el momento nos permite, y ese es el compromiso que la ministra adquirió, de permitir, evitar avanzar en el pleito, en el recurso ante el Tribunal Constitucional, mientras los servicios jurídicos analizan pues cuáles son las dudas que puedan tener. Bueno, entendiendo, me parece importante insistir, ¿no?, en que la medida se ha demostrado eficiente, se ha demostrado que cumple los objetivos y además se ha demostrado que los gallegos han entendido la política de eficiencia en el uso de medicamentos y los profesionales médicos en Galicia han entendido perfectamente que este es el camino. Bueno, pues muchísimas gracias, consellera, por atendernos. Escuchamos esas señales, las suponemos en el aeropuerto, recién aterrizada de Madrid. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Roberto, buenas noches. No, yo iba a decir una cosa que yo coincido absolutamente con lo que decía Manuel, me parece, solo faltaría, él sabe de esto y yo no, y me parece que en el tema de fondo no debería haber debate, ¿no? Yo quería intervenir en relación con otra cosa muy brevemente. Probablemente en un Estado federal donde la cultura federal estuviese bien asentada, el procedimiento sería justamente al revés. Es decir, los servicios jurídicos de las dos partes se pondrían a hablar y a continuación, solo si no hay acuerdo de los servicios jurídicos habría un conflicto. Esto es lo normal en un Estado descentralizado. ¿Qué ocurre? Que en el nuestro la descentralización, curiosamente, yo creo que ha sido mejor asumida por los ciudadanos que por las élites políticas. Es decir, los ciudadanos nos hemos acostumbrado a la pluralidad territorial, a que hay distintas administraciones, a que lo que antes hacía ante el gobernador civil o ante el no sé cuántos ahora se hacen. Yo creo que esto, la generalidad de la ciudadanía, salvo algunos sectores, digamos, recalcitrantes del españolismo, muy centrados además prácticamente en Madrid, ¿no? Yo creo que esto la gente lo ha entendido bien. Y sin embargo, el espíritu federal, que es un espíritu de cooperación, de trasvase de información, no ha acabado de callar en las instituciones. Bueno, lo normal es que veamos. Es que esta entrevista se hubiera producido. Claro, antes, porque el interés, ¿cuál es el interés? Es el interés común, además el que interés general. Coincide en el Consejo Interterritorial de Salud con frecuencia. Y además es que el interés general es que, hombre, ahorrar en medicamentos. El interés no es meterle los dedos en los ojos al gobierno de esto, al gobierno central. El interés no es que el gobierno central sea la principal oposición del gobierno de Galicia o que el gobierno de Galicia actúe como oposición del gobierno central. Este no es el interés. El interés es cooperar para la mejor consecución de los intereses generales. La pregunta es si esta situación se hubiera producido si en Galicia y en el Madrid estuvieran gobernando el mismo partido. Seguro que no. No, seguro que no, y además hay una prueba evidente de que no. Y es que el gobierno que se muestra tan absolutamente celoso de sus competencias, en el caso de Galicia, se muestra absolutamente generoso cuando se trata de discutir las competencias de otros territorios en donde esto no le preocupa absolutamente nada la inversión de competencias. El gobierno que
es tan celoso de la competencia en materia sanitaria, es capaz de aprobar un estatuto como el de Autonomía de Cataluña, que estaba plagado de cosas que eran inconstitucionales, que han tenido que ser o anuladas o reinterpretadas después. Hombre, si eres tan celoso para una cosa, has de serlo para la otra, y si no lo eres para la otra, hay sospechas razonables de que no lo eres nada más que por razones políticas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, parece que de momento, por lo menos con carácter urgente, no se va a producir esa anulación del catálogo de medicamentos gallego, por lo que deducimos de las palabras de la consellera, que nos quiso aclarar exactamente qué fue lo que argumentó por su parte el Gobierno central. Vamos a pasar enseguida a Libia, pero antes me gustaría, por una cuestión de militancia, abordar un informe que hoy hacía público UGT y que tiene que ver con algo que ya sabíamos que ya se ha publicado, pero que sigue sin corregirse, que tiene que ver con el hecho de que las mujeres y los hombres cobran sueldos diferentes aunque ejerzan las mismas funciones. Cuando hablamos del siglo XXI solemos asociarlo con progreso y con la consagración definitiva de los derechos individuales, pero lo cierto es que todavía nos queda mucho por recorrer, sobre todo si atendemos a los últimos informes remitidos por UGT Galicia y que confirman que la desigualdad salarial sigue muy presente entre hombres y mujeres. Las diferencias entre ambos sexos en Galicia representan en términos absolutos hasta 4.700 euros anuales en favor de los hombres. Además, un 33,5% de las mujeres reciben rentas de trabajo menores o iguales al salario mínimo interprofesional, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de un 21,1%. Los números en Galicia son malos, pero en el resto del Estado no son mejores. Una situación que debe cambiar y que parece que los ciudadanos son conscientes de ello. Yo digo que tendría que ser igual, ¿no? A igual trabajo, igual salario. A mí debería ser todo igual. Si tenemos el mismo trabajo, cobrar exactamente lo mismo. Algunos llegan incluso más lejos. Son mejores jefas que los hombres. Ahí sí, tienen más mano izquierda, saben mejor. Ahí sí que tienen ventajas sobre nosotros. De hecho, un reciente estudio de la Universidad de Vigo asegura que son ellas las que sacan las mejores notas en los estudios superiores, llegando a licenciarse un año antes que los hombres. Las mujeres piden, pues, paso en nuestra sociedad y los hombres tendrán que abrírselo por las buenas o por las malas. Bueno, datos, como decía, no por conocidos, que nos siguen enfadando a todos muchísimo. Escuchábamos declaraciones de ciudadanos que nos encontramos hoy por la calle. En este caso, las que escuchábamos eran de personas que, por supuesto, estaban a favor de que mujeres y hombres cobren lo mismo por hacer lo mismo, pero no opina todo el mundo lo mismo. Vamos a escuchar a una persona que no tenía tan clara esa relación de fuerzas. ¿Te parece bien que las mujeres cobren menos que los hombres? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Hai diversos trabajos que non poden realizarlos igual que os hombres. O jefe mujer. Sí, que su jefe fuese unha mujer. Me parecería moi malo. Xa teño bastante coa miña na casa. Hombre, porque lle dá máis tempo facer a carreira, son un peligro no medio da carretera. No, eu creo que non son machista. Bueno, os provoca una cierta risa estas declaraciones, pero yo creo que no son tan excepcionales. A lo mejor este hombre se atreve a decirlo, pero hay una cierta, exactamente, hay una cierta tendencia a lo políticamente correcto. Entonces, en público la gente dice lo que dice y después en su comportamiento privado, incluso profesional, hace otras cosas. Entonces, a lo mejor tiene cierto valor la sinceridad de este hombre, ¿no, Lourenzo? Sí, no, que me estaba rindo precisamente por eso, porque eu creo que ele está dicindo o que moitas veces escuitamos, ainda que nos parece mentira, pero que cando estaba, eu creo que o colleron, así medio salindo, non sabía moi ben de que iba, e polo tanto falou con máis improvisación que si sabes o que che están preguntando. Pero no fondo, si isto ocurre, e é inconcebible que siga ocurrindo, porque eu lle tuve que preguntar a miña compañeira que é economista para que me explique como é posible que isto ocurra, porque en teoría digamos, desde o punto de vista legal, desde o punto de vista, bueno, ocurre, entre outras cousas, bueno, pues porque as mulleres non son capaces nas condicións nas que desenvolven a súa vida social laboral, non son capaces de ter, por exemplo, os mesmos pluses que os hombres. Claro. Entón, claro, ao final van quedando sempre relegadas e, desde o punto de vista, digamos, estatístico, efectivamente, é dicir, con mismo nivel, con mismo emprego, con a mesma cualificación, e, sin embargo, un cobra máis e outro menos, ¿no? Porque parece inconcebible, pero ese é o fondo do asunto. Claro, que esa explicación. E outro día, en fin, había 17 grandes empresas españolas y non había unha sola muller. De todas formas, tampouco conviene, hai que hacer el diagnóstico, pero non nos flagelemos mucho, porque esto, yo hace años pensaba que era una cosa exclusiva de España, pero en los países nórdicos también sucede. Países en los que... Estamos moi engañados. Antes se falaba de esto, es decir, en España se deu un salto adiante inconcebible que nos colocou nunha posición absolutamente homologable ou por diante do resto no momento da transición.
Foi o momento do gran salto adiante da muller en España. Eu recordo unha ocasión a Fernando Sabater pero comentando hai porcentaxes similares nos países do norte que moitas veces miramos con admiración. Claro, porque demos aquel salto e non nos movemos de la cara. No ámbito da igualdade, por exemplo, na imaxe da muller, no ámbito da igualdade social, de trato, eu creo que estamos moi por diante de algúns países de Europa. Eu estou absolutamente convencido. Mira, Italia. Por suposto, pero e de outros países tamén. Recordo unha ocasión que decía Fernando Sabater que, sin dúbida, o cambio máis importante que se produxera en España nos últimos, le faltaba entonces dos últimos 25 anos, non? Porque fai tempo desto, máis alá do cambio democrático era o cambio na posición das mulleres, e eu estou absolutamente convencido que é verdade. Probablemente non solamente en España, sino en gran parte do Occidente. Cuidado, o dato dos salarial é absolutamente certo. O único patrón que paga igual a homes e a mulleres é a administración pública. O único. Pero a administración pública, claro, pero a administración pública non discrimina, diríamos, non? Mientras que sucede tamén en carreiras nas que depende a selección de personal de probas obxectivas. Estou pensando na carreira judicial, por exemplo, tamén hai moitas mulleres, porque é unha proba que non depende de que alguén decida, de que alguén decida. Ali donde pero eso é unha enquixa xenada europea. É dicir, en todos os niveis de estudios, en todos os países de Europa, as mulleres sacan mellores notas que os homes. E en todas as profesións onde a selección se fai por mérito e capacidade, as mulleres ocupan posicións absolutamente dominantes. O problema despois é a progresión, porque logo a progresión é distinta. Se acaban de empezar a adoptar medidas, por exemplo, agora que falas da universidade, para investigadoras e para docentes, que lles permitan, digamos, eliminar o tempo no que están de baixa maternal, para que eso non lles conte negativamente, por exemplo, nos tramos de investigación. Eso se acaba de decidir aí un ano ou menos, quer dizer que eso significaba que hasta este momento justamente accedían, pero logo na lógica social patriarcal, bueno, iban quedando detrás. É certo que perdona, Carlos. Ese é o problema porque eu non coñezo ningún convenio colectivo que estableza unha diferencia, é dicir, na categoría as mulleres, claro, cal é a cuestión? É que o tipo de traballo que desempeñan as mulleres. Hai unha cuestión que creo que neste estudio de UGT aparece, que é fundamental. A maioría no traballo a tempo parcial, a maioría son mulleres, polo tanto no cómputo salarial sempre tira para baixo. É unha cuestión de incorporación a todos os niveis de... Déjame que tenemos que cambiar de asunto. Estamos deseando todos abordar el asunto de Libia. Tenemos una llamada pendiente de atender, pero antes vamos a saber un poco qué ha pasado en las últimas horas en este país después de esa comparecencia de Muammar el-Gaddafi, que, como decíamos al principio de este programa, lejos de tranquilizar, yo creo que ha sembrado más inquietud en toda la comunidad internacional. No me voy y moriré como un mártir. Estas son las palabras de Gaddafi en su aparición en la televisión libia. Con un tono agresivo y desafiante ha cargado contra los manifestantes, a los que tacha de mercenarios drogados que quieren imponer un nuevo Afganistán en el país. Criticó también a los medios de comunicación y a los países de Occidente, pero en su discurso de más de una hora ha dejado claro sobre todo dos cosas. No dimite porque no tiene ningún cargo oficial y los que se manifiesten contra el régimen serán condenados a muerte. Mientras el ejército ha reanudado los bombardeos y la Unión Europea ha parado las negociaciones con Libia. Desde España, Exteriores estudia la posibilidad de fletar un avión militar para sacar a los españoles atrapados en el país. Mi hermana está viviendo allí en Trípoli, en una organización para extranjeros, Regata, y mi cuñado está trabajando para Repsol allí en Trípoli. Y desde hace 4 días no tenemos información, ni tipo teléfono, ni internet, ni Skype, nada. No sabemos nada de ellos. El gobierno de España está ahora preparando todo para que, si fuera necesario, pues enviar un avión y proceder a la salida del resto de españoles que quedaran allí. Zapatero reunió esta tarde al gabinete de crisis para estudiar la situación. Y es que el caso de Libia le afecta también a España, que le compra petróleo al país árabe. Bueno, el caso de Libia ha introducido elementos muy graves dentro de todos esos movimientos que están produciendo en las últimas semanas en diferentes países árabes, que, como sabemos, se iniciaron en Túnez. Hemos seguido con mucho interés las crónicas que ha ido haciendo Miguel Anxo Murado en La Voz de Galicia sobre todos estos movimientos. Miguel Anxo Murado, muy boa noite. Boas noites. Bueno, ha preguntado Millón, ¿qué va a pasar en Libia? Bueno, en principio parece que o regime ten moi poucas posibilidades de sobrevivir, tal e como están as cousas. O que pasa é que, claro, nunca hai que descartar que suceda pois o que pasou con Saddam Hussein
ano 91, que nunha situación tamén que era desesperada conseguiu remontar, por utilizar un símil futbolístico, e acabou realmente masacrando a súa poboación e manténdose no poder. En este caso pareceme improbable, porque realmente as cousas están xa moi mal para Gaddafi e moi mal, por suposto, para o pobo libio que o que sufre as consecuencias. Cal é o feito diferencial de Libia? Porque en Libia está pasando que non pasou noutros países, por exemplo, en Egipto. Bueno, hai varias cousas. En primeiro lugar, Libia non hai ningún elemento que o poida moderar, é dicir, un país que non ten aliados claros. Ten aliados, últimamente estaba aproximándose moito ao Occidente, pero un país no que non hai ninguna capacidade de presión por parte do exterior. E logo, outra cousa moi importante é que é un país que ten unha estrutura de poder moi rara. É verdade o que di Gaddafi, el non é realmente o presidente do país, el non ten ningún cargo oficial, por suposto é o home que manda, pero todo en Libia é así. O exército non ten munición, a maior parte das unidades, porque Gaddafi teme un golpe de Estado, as forzas de seguridade son unha constelación de grupos distintos, moitas veces difíciles de distinguir e de saber cal é o que realmente manda. É un país que non ten unha sociedade civil forte. Todas estas cosas fan que cando se produce unha crise pois sexa tan profunda como a que estamos vendo. Bueno, como valoras, Miguel Anxo, a comportamento que está tendo a comunidade internacional? Estou me referindo tanto a ONU como a Estados Unidos e especialmente a Unión Europea. Bueno, sempre cando sucede isto sempre hai acusacións de cobardía por parte da comunidade internacional, de non facer abondo, de non tomar medidas. A verdade é que neste caso é difícil ver que medidas se poderían tomar, porque foi unha cousa bastante repentina. Pensemos que levamos nada máis 4 ou 5 días de violencia. Calquera medida que quixera tomar a comunidade internacional levaría demasiado tempo. Por exemplo, sancións, eso non funcionaría, non hai tempo para que teñan ninguna efectividade. Unha zona de exclusión aérea, pois sí, eso sería unha boa idea, se que é verdad que o exército libio está bombardeando as cidades, que é moi probable que sexa certo, ainda que non é unha confirmación absoluta, pero sí que parece que é verdad. Problema, pois claro, que o facemos? Vamos derribar os cazas sirios sobre o espacio aéreo libio. Eso podía facer que a poboación, por nacionalismo, se puxese de parte de Gaddafi, polo menos unha parte. É dicir, pode ser moi contraproducente, e desgraciadamente penso que é moi pouco que se pode facer, máis que confiar en que os propios libios se desfagan do regime e que o exército que polo menos se manteña a marxe, ou o ideal sería que eles mesmos se puxeran de parte do pobo, como parece que está sucedendo por parte de algúns oficiais, algúns incluso altos oficiais, algunhas unidades militares. Por último, Miguel Anxo, estamos asistindo a un momento histórico, estamos asistindo a un cambio da xeopolítica dunha zona do mundo? Sí, por suposto, non estamos máis que o comezo, porque as circunstancias que fan que isto se produza en Libia, en Egipto, en Túnis, en Yemen, en Magreb, son circunstancias que, con diferencias, sí, pero que se dan nos outros países árabes tamén, e, por tanto, eu creo que vamos ver como isto se estende de distintas maneiras, en distintos graus, con distintos resultados ao mellor, pero por todo o mundo árabe. Bueno, pois un placer escoitarte, como sempre, Miguel Anxo. Moitísimas gracias polas túas claves. A vosotros. Boa noite. Bueno, claves que daban Miguel Anxo Lourenzo. Asistimos a un momento histórico, hai unha parte de privilexio nesa posición, non? Sí, e, bueno, en este caso o meu amigo Miguel Anxo, que ademais é licenciado en Historia e é xornalista, e un gran xornalista, e o que fai a historia do presente. Eu cada vez que o leo me dou conta de que teño aí un colega que recordo da facultade, precisamente, non? E coincido totalmente con el. Eu creo que é un acontecemento histórico que estamos vivindo, é un momento absolutamente histórico, e polo tanto, a diferencia del, que eu non teño esas claves, porque non teño esas claves do xornalismo e digamos, eu vexo con moito respeto, porque hasta que pase un certo tempo non sabemos como interpretalo. É dicir, que é o que está movendo todo isto? Non o sabemos exactamente. Sabemos que o cambio é aceleradísimo, sabemos que é inesperado, sabemos que está ocurrindo digamos, coas claves da movilización cidadán, como ocurre desde a Revolución Francesa, que está utilizándose un medio que é fundamentalmente a rede, que é o que está permitindo
que mova todo, pero non hai comités revolucionarios, non hai gobernos provisorios que se constitúen, é dicir, todo eso é absolutamente novo, é dicir, non ocurre como ocurriu en Italia no 43 cos partisanos, non ocurre como ocurría neses países no momento da liberación, é dicir, están rompendo un montón de tradicións. Por lo tanto, en que vai debir isto? Non se sabe. O que tamén parece evidente, e o comentábamos antes off the record, é que non é que o diga eu, pero a miña colega de despacho que é experta nestes temas e que lee e está ao tanto, e algúns expertos digamos na zona están convencidos de que a xeira islamista rematou. Isto non é que estén agochados como axentes, os irmãos musulmáns, os islamistas. Unha sospeita por parte de alguna xente que está unha certa organización que vincula todas as revoltas. Non o parece. O que pasa que sí que esa era, digamos, a gran coartada política e moral de Occidente para vivir tranquilamente cada vez que íbamos a lei, como estuvimos hai pouco en Túnez, decir, todo o mundo está en contra, todo o mundo está fatal, ninguén está a favor desto que non é democracia, queren o mismo que queremos nós, pero claro, como islamistas, pois parece que non é ese o problema. Bueno, permitidme que abundemos un pouco máis en la figura de Muammar el Gaddafi, un histriónico personaje. Hoy pudimos comprobar una vez más en el transcurso de esa intervención que tenía lugar en ese palacio que comentábamos antes, fue bombardeado en los años 80, creo recordar, por la aviación estadounidense, y que no se reconstruyó precisamente para que quedara constancia de ese ataque. Lo escuchábamos hoy, como decía, y lo escuchábamos también ayer en un momento ya completamente delirante dentro de un coche con un paraguas. Bueno, vamos a ver esas imágenes. Bajo un paraguas y con un discurso que apenas duró 20 segundos, Gaddafi realizaba así su primera aparición pública desde que estallaron las revueltas en Libia. Excéntrico y tirano a partes iguales, es el líder que ha conseguido mantenerse más tiempo al frente de un país árabe. Más de 41 años de represión, persecuciones y crímenes han hecho posible su continuidad. Adicto al botox, al lujo y a las guardaespaldas femeninas, sus rarezas han eclipsado a veces las noticias que llegaban desde el país norteafricano. Pero su mandato ha sido, por encima de todo, un régimen autoritario y plagado de violaciones de los derechos humanos. Persiguió y ejecutó a los disidentes tanto dentro como fuera de las fronteras libias, y sus coqueteos con las actividades terroristas le valieron varias sanciones de la ONU. Hijo de un pastor beduino, hizo carrera militar y llegó al poder con tan solo 27 años, tras derrocar con un golpe de Estado al rey de Libia. Admirador del Che Guevara y del anticolonialismo, Gaddafi también supo conseguir el apoyo de muchos ciudadanos, gracias a los miles de millones que destinó a mejorar las condiciones de vida en el país. Una república que, a diferencia de sus vecinas Túnez y Egipto, es una de las principales productoras de petróleo de África. Bueno, 40 años lleva en el poder Muammar Gaddafi, cifra que coincide con la de un señor que por aquí conocimos muy bien, un señor que nos hizo mucha gracia a algunos durante mucho tiempo, ¿no? Algunas excentricidades de Gaddafi fueron, bueno, no aplaudidas, pero consentidas por muchos países durante muchos años, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que un personaje estrafalario, extravagante, pero que en el fondo es un personaje, incluso en este discurso de hoy así tan delirante y tal, en el fondo es un personaje muy en fin, peligroso, ¿no? Le reímos las gracias en algunos momentos, después lo convertimos en un poco el demonio. Sí. Bueno, porque realmente se comprobó que estaba financiando acciones terroristas, ¿no? Pero después él mismo se fue reconvirtiendo y lo volvimos a acoger en nuestro seno. No hace mucho Obama lo invitó a una de las cumbres del G8, pero es un personaje que tiene esas peculiaridades. Yo en cuanto a lo que decía antes Miguel Anxo de cuál puede ser la intervención o la actuación de la ONU, de Europa, de Estados Unidos, yo coincido con él que es muy difícil, especialmente es mucho más difícil en el caso de Libia que en el caso de Egipto, pero de todas maneras yo creo que Europa, si nos queda algo de lo que fuimos, algo de decencia, en fin, que no podemos ser tibios en la posición como sucedió ayer por presiones de Italia. Volvemos a Berlusconi, porque, y digo si nos queda decencia, porque efectivamente aquí sí tenemos intereses directos, tenemos empresas trabajando allí, dependemos de su petróleo, pero si nos queda algo de decencia no podemos mantener una actitud, dependemos de una forma tan próxima que un tercio del petróleo que llega a la refinería procede de Libia. Pero yo creo que sería una inmoralidad e incluso sería actuar con cierta miopía, porque esto que está sucediendo yo también coincido con Lorenzo que
que parece que es un movimiento que no es un movimiento como los que hubo en otros momentos, en los que hay esa trama, incluso la trama islamista, incluso la sombra de Al-Qaeda. Yo creo que es un movimiento que se está produciendo y que se va reproduciendo país a país, porque hay unas circunstancias muy concretas. Hay una población en concentraciones urbanas, una población joven, una población más formada que hace unos años, y una población conectada. Una población conectada, primero por la televisión, saben lo que hay fuera, y segundo por Internet. Y quieren lo que queremos nosotros. Curiosamente, además, todas estas revueltas se producen coincidiendo con una crisis económica gravísima en Europa que, sin embargo, no ha conseguido movilizar a la gente, ¿no? En paralelo, un apunte muy pequeño. No, que esta será una de las pruebas de fuego. Yo creo que la actitud de la comunidad internacional ha de ser la de apoyar esos movimientos para que finalmente acaben siendo lo que han de ser, entre otras razones, con una de las pruebas de fuego, sin duda, que será el de que en esos regímenes democráticos las mujeres sean iguales que los hombres. Hay solo unha cosa, aquilo que decía o poeta, nos queda la palabra. É dicir, o que ten Europa é unha capacidade enorme de decir. Nin avións, nin espacios aéreos pode decir. E o que queremos é escuitar que digan o que poco tiempo se va a dar el salto al sur del Sahel. Bueno, en cualquier caso, cierto privilegio por estar asistiendo a momentos tan particulares de la historia que leeremos dentro de unos años, como decía Lorenzo, en los libros de historia, cuando tengamos la perspectiva suficiente. Un placer teneros a los cuatro aquí esta noche. Roberto, Manuel, Lorenzo, Carlos, gracias. Nosotros regresamos mañana a las 10:20 con un programa especial. Hemos convocado a 3 eurodiputados gallegos para que nos cuenten y nos analicen el momento que está viviendo la Unión Europea, precisamente, por ejemplo, relacionados con los movimientos que están produciendo en los países árabes, pero no solo. En qué medida está afectando a la cohesión europea, la crisis económica, en qué medida ha cambiado la visión de España que se tiene en Bruselas como consecuencia de los traspiés que estamos padeciendo últimamente, y también asuntos domésticos, por ejemplo, los famosos fondos europeos. Decía, como decía hace un minuto, sería mañana a partir de las 10:20 en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.